este priming revisaremos el tema de enfermedad arterial periférica. El origen de esta enfermedad es la aterosclerosis, puede ser de las arterias periféricas o de la aorta. Y los factores de riesgo principales son mayores de 50 años, es más frecuente en hombres, por cierto. Factores de riesgo también importantes son el tabaco, el diabetes mellitus, la dislipidemia, la hipertensión arterial y básicamente las condiciones que favorecen la aterosclerosis. También los antecedentes familiares. La fisiopatología es una perfusión tisular insuficiente, de origen arterial, por supuesto, una mala irrigación de los tejidos que provoca isquemia y el daño tisular que se puede traducir en úlceras. Recordemos que las úlceras arteriales son diferentes a las úlceras venosas y diferentes a las úlceras neurológicas o neuropáticas, ¿no? Por neuropatías. La mayoría de los pacientes en la clínica son, bueno, no la mayoría, pero una gran parte, del 20 al 50%, son asintomáticos. Pero cuando presentan síntomas, el síntoma más característico es la claudicación intermitente. Recordemos que la enfermedad arterial periférica presenta esta claudicación intermitente, pero no es la única enfermedad que lo presenta. Hay neuropatías que también presentan claudicación intermitente. Entonces, la diferencia de la claudicación intermitente vascular de la neurológica es que en el caso de la enfermedad arterial periférica, este dolor, esta claudicación, suele ser con distancias más o menos fijas, más o menos constantes. Por ejemplo, siempre son 2 cuadras, o siempre son 4 cuadras, o siempre son 5 cuadras, que durante el reposo mejora el dolor, mejora la claudicación, cosa que no ocurre durante en el caso de la claudicación por neuropatía. Y también durante el ejercicio la claudicación empeora notoriamente. También los pacientes que tienen una claudicación intermitente de origen neurológico suelen tener también alteración sensitiva, por ejemplo, o alteración en los reflejos también. Esto no es algo que se presente en la enfermedad arterial periférica, no debería haber alteración sensitiva y no debería haber alteración en los reflejos, ¿no? Es un dolor, también presenta un dolor súbito, con el esfuerzo, sobre todo, como ya mencioné, en miembros inferiores y que alivia al reposo, más o menos 10 minutos de reposo. Esta claudicación intermitente está presente en 10 al 35% de los casos, tampoco no es que esté en todos los pacientes. Y el área o el nivel de obstrucción más frecuente de todos es el femoropopliteo, porque como se puede ver aquí en la imagen, la obstrucción puede ser a distintos niveles, ¿no? Tenemos la obstrucción, como mencioné, puede ser a nivel de la aorta, que es la enfermedad aortoilíaca, también se le llama síndrome de Ehlers. Puede ser también la obstrucción a nivel femoral o femoropopliteo, puede ser a nivel de tibiofibular, a diferentes niveles, y va a tener también diferentes consecuencias, porque por ejemplo la clínica del síndrome de Ehlers, que es a nivel aortoilíaco, suele presentar claudicación a nivel del glúteo, de la cadera, también tiene disfunción eréctil y también tiene ausencia de pulsos femorales y, bueno, en general pulsos de los miembros inferiores, ¿no? Esa es la triada del síndrome de Ehlers. Pero como menciono, diferentes niveles de obstrucción tienen diferente clínica. Pero el más frecuente de todos es a nivel de la obstrucción femoropoplitea. La claudicación es principalmente en la pantorrilla. Como pueden ver, si la obstrucción es, digamos, acá a nivel femoropopliteo, aquí, la clínica se manifiesta más abajo, por la misma naturaleza del tejido que es irrigado por esa arteria, en este caso el área femoropoplitea, ¿no? Si es que la obstrucción es a nivel de la pantorrilla, como en la enfermedad tibiofibular, la claudicación suele ocurrir en el pie, por ejemplo, ¿no? Entonces también tenemos lo que mencioné antes, que es la obstrucción aortoilíaca, donde está el síndrome de Ehlers, que afecta principalmente la cadera, el muslo, a nivel de claudicación. Pero también tenemos el síndrome de Ehlers, además de la claudicación en la cadera y el muslo, tenemos la disfunción eréctil y también la ausencia, bueno, vamos a hacerlo así, la ausencia de pulso femoral. Y de los otros pulsos también de los miembros inferiores, ¿no? La enfermedad tibiofibular tiene claudicación a nivel del pie, y los cambios en la piel que pueden presentarse son, por ejemplo, reducción de la temperatura, o sea, una piel fría por la ausencia de irrigación, reducción en el vello también por la ausencia de irrigación, atrofia muscular, piel seca, livio reticularis, incluso gangrena en el caso de la lesión tisular más grave, y reducción en los pulsos o incluso pulsos ausentes, ¿no? La gangrena, recuerden que puede ser gangrena seca o gangrena húmeda. Lo más típico de las lesiones arteriales es que sea seca.
En el caso de la clasificación de Fontaine, que es también bastante importante de esta enfermedad, tenemos básicamente el estadio 1, el 2, el 3 y el 4. El 2 se divide en 2A y 2B. El estadio 1 es asintomático. El estadio 2A hay claudicación intermitente. Entonces, a partir del estadio 2A es donde aparece la claudicación intermitente. Es un dato importante. Pero aquí la claudicación no es tan limitante porque aparece a partir de los 200 metros. En el estadio 2B es donde ya aparece la claudicación intermitente moderada severa, donde ya es a menos de 200 metros de caminata, ya aparece. En el caso del estadio 3 aparece el dolor isquémico en reposo, también es importante este dato. Y en el caso del 4 ya aparece la lesión tisular máxima, que sería la ulceración o la gangrena. Como mencioné, la gangrena puede ser seca o puede ser húmeda. Lo más frecuente es que las lesiones arteriales tengan una úlcera seca. Y el tratamiento es ejercicio, cambios en el estilo de vida, modificador de factores de riesgo, silostazol, que es un medicamento que se utiliza principalmente para la claudicación intermitente, y la revascularización, que puede ser o con stent, o sea, terapia endovascular, o con cirugía de bypass. Esto va a depender de los factores de riesgo del paciente, de las características de la lesión, de la extensión de las lesiones, de la ubicación de las lesiones. Y con esto habríamos concluido el priming sobre enfermedad arterial periférica. En este priming revisaremos el tema de lesiones que amenazan la vida. Muchas de ellas son producto de un trauma torácico. Por eso es importante saber diferenciar unas de otras, porque todas tienen más o menos el mismo origen o pueden tener el mismo origen de un trauma torácico, ya sea abierto o cerrado. Entonces, empezando por el neumotórax abierto. Esta es una herida, es producto de un trauma torácico abierto o penetrante y tiene la característica de que a la hora de comunicar el espacio pleural con la atmósfera, pues ingresa el aire desde la atmósfera hacia el espacio pleural por la presión negativa, pero a veces se le dificulta salir. Sin embargo, este neumotórax abierto, la herida que está en el tórax, permite el ingreso y la salida del aire. Por eso se dice que es una herida torácica soplante, porque por ahí pasa el aire. A la hora que ingrese el aire al espacio pleural puede desplazar el pulmón o incluso colapsarlo, lo que podría provocar abolición de los ruidos respiratorios. La fisiopatología es un poco la que ya he mencionado. Suelen ser lesiones mayores a 2/3 del diámetro de la tráquea y provocan una menor resistencia a la ventilación, puesto que son lesiones que comunican la atmósfera directamente con el espacio pleural, eliminando la presión negativa que pueda haber y afectando la dinámica ventilatoria. El tratamiento inicial es con apósitos semioclusivos, y hago énfasis en tratamiento inicial porque es lo que se hace en emergencias, pero no es el tratamiento definitivo. El apósito semioclusivo es básicamente colocar un apósito sobre el tórax, vamos a dibujarlo un poco mejor, y ocluirlo de manera parcial. O sea, si tenemos un apósito de 4 lados, se suele bloquear o sellar 3 de los 4 lados, lo que provoca que durante la inspiración este apósito se pegue a la piel y por la presión negativa y no permite el ingreso de aire desde la atmósfera. Pero cuando ocurre la expiración, entonces el diafragma sube y desde la pleura el aire que pudiese haber estado digamos atrapado en el espacio pleural sí permite que este apósito se levante un poco por la presión positiva que hace la elevación del diafragma en el espacio pleural y salga el aire que estaba atrapado en el espacio pleural. Pero como digo, ya no va a volver a entrar, es una válvula de una sola vía. Por eso es que se sella en 3 de 4 lados. El tratamiento definitivo es el cierre, por supuesto, de la lesión, o sea, de la solución de continuidad, y la colocación de un tubo de toracostomía para retirar el exceso de aire que pudiese haber también, ¿no? En el caso del neumotórax a tensión es diferente totalmente al neumotórax abierto. En este caso hay una abolición de los ruidos respiratorios porque el neumotórax a tensión también se forma, bueno, en este caso se forma una válvula de una sola vía al espacio pleural y lo que provoca es que ingrese el aire al espacio pleural pero no pueda salir, a diferencia del neumotórax abierto. Por lo tanto, en el neumotórax a tensión sí es algo bastante más, digamos, urgente, bastante más grave, en la que puede haber un colapso pulmonar y lo que puede traducirse en una abolición de los ruidos respiratorios, pero también, aun si no hay colapso pulmonar, puede desplazar el pulmón hacia un lado y en el hemitórax donde hay aire, en el espacio pleural, por supuesto no va a haber pulmón y como hay aire, no hay ruidos respiratorios porque no hay pulmón, lo que hay es aire. Es un tipo de shock obstructivo
porque compromete los grandes vasos a la hora de que se infla la pleura, por decirlo de manera, digamos, esquemática. Se infla la pleura, colapsa el pulmón y colapsa también los grandes vasos, lo que puede provocar un shock obstructivo. Esta pleura inflada a la hora de la percusión es timpánica, así que hay timpanismo. La fisiopatología es la de un colapso pulmonar con desplazamiento del mediastino y reducción del retorno venoso, sobre todo por la compresión de la aurícula derecha y los grandes vasos, como podría ser la vena cava inferior y superior. Esto también provoca una clínica típica, que es la de la ingurgitación yugular, que es algo importante, ingurgitación yugular positiva, en el caso del neumotórax a tensión. Porque esto lo va a diferenciar de otra condición como lo es el hemotórax masivo, por ejemplo. En el tratamiento inicial tenemos que hacer una punción con aguja gruesa en el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular. Antes se decía que era el quinto espacio intercostal, al nivel de la línea axilar media o anterior, pero ahora se ha visto que lo mejor es el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular. El tratamiento definitivo es la toracostomía con tubo. Ahora, respecto al hemotórax masivo, aquí hay una abolición también de los ruidos respiratorios por el ingreso de sangre al espacio pleural. Acá hay una matidez a la percusión, lo cual es diferente al timpanismo que veíamos en el neumotórax a tensión. Esta es una de las diferencias más claves. Esto de aquí. Acá había timpanismo y en el otro había matidez. Y acá hay shock hipovolémico. Esa también es una diferencia importante. Recuerden que el neumotórax a tensión era shock obstructivo. El hemotórax masivo principalmente provoca primero un shock hipovolémico. Como es un shock hipovolémico por la gran pérdida de sangre que puede haber, acá no hay ingurgitación yugular, sino que todo lo contrario, hay colapso yugular en todo caso por la reducción en la volemia. La fisiopatología es la de un colapso pulmonar por la compresión de la sangre en el espacio pleural y la pérdida importante de la volemia. El tratamiento inicial es la reposición de líquidos, con cristaloides y de sangre también, y la toracostomía con tubo. La toracotomía, el tratamiento definitivo, se utiliza cuando hay un drenaje por el tubo mayor a 1500 mililitros y si se drena más de 200 ml por hora de sangre por el tubo. En estos casos es una toracotomía, que es diferente a una toracostomía, que se ha mencionado anteriormente. En este caso es una toracotomía. En el tórax inestable, básicamente esto se produce cuando hay una fractura en 3 costillas consecutivas en al menos 2 puntos, lo que provoca que haya un grupo de costillas que se independiza del resto de la parrilla costal. Si tenemos acá las costillas, por ejemplo así, vamos a borrar esta de acá, se fracturan las costillas 3 consecutivas, he puesto 4 costillas he dibujado, pero se fracturan en 2 puntos. De manera que estos fragmentos de las costillas van a un ritmo distinto que la parrilla costal, se independizan, digamos, y producen un movimiento respiratorio paradojal. Es decir, que mientras que en la inspiración las costillas de la parrilla costal debería ampliarse, o sea, debería ampliarse, este grupo de costillas, lejos de ampliarse, se deprimen, lo que produce una respiración paradojal. Y también cuando hay una expiración, la parrilla costal debería descender y este grupo de costillas asciende, ¿no? Entonces en la inspiración desciende y en la expiración asciende. Acá la fisiopatología ya la mencionamos y hay una ventilación disminuida, por supuesto, por eso. El tratamiento inicial es con O2 y analgesia y puede necesitarse la intubación orotraqueal, principalmente en casos de insuficiencia respiratoria severa, sobre todo cuando hay, por ejemplo, contusión pulmonar, que es una complicación más o menos frecuente de lo que es el tórax inestable. En este caso, este grupo de costillas que va a un ritmo distinto que el resto de la parrilla costal puede golpear el pulmón y generar una contusión pulmonar que puede provocar hemorragia alveolar y de manera localizada, y esta hemorragia alveolar puede hacer que sea difícil la respuesta del paciente al oxígeno, por ejemplo. Es por eso que es importante la ventilación mecánica como tratamiento definitivo si es que hay insuficiencia respiratoria severa, la fijación interna de las costillas, por supuesto, y también el manejo con fluidos, porque esto puede generar congestión pulmonar por la contusión pulmonar si es que está presente. Y esto ha sido todo por el priming de lesiones que amenazan la vida en cirugía de tórax y cardiovascular.
En este priming revisaremos otras lesiones torácicas que no han sido mencionadas previamente en otros primings. Tenemos la contusión miocárdica, la contusión pulmonar y la rotura del árbol traqueobronquial. En la contusión miocárdica lo que destaca es el dolor torácico y las palpitaciones. También pueden haber mareos, náuseas, disnea, pero lo típico es el dolor torácico y las palpitaciones. En la fisiopatología que hay de fondo está la ruptura de fibras miocárdicas, producto del trauma, y esto puede desencadenar una necrosis, inflamación y hemorragia local. En el tratamiento inicial vamos a hacer una evaluación por una ECOFAST para ver de manera muy rápida o muy por encima el tema de la función miocárdica o de la función cardíaca. También vamos a poder ver si es que hay, por ejemplo, en el pericardio alguna presencia de sangre o fluido. Pero lo principal va a ser una EKG seriado para evaluar la capacidad de conducción eléctrica del corazón, y si hay alguna arritmia, por ejemplo, y una ecocardiografía para evaluar estructuralmente el corazón y también de manera funcional, cómo está su fracción de eyección, etc. Si hay algunas zonas, por ejemplo, de poca movilidad en el corazón, también se puede evaluar con la ecocardiografía. Las enzimas cardíacas tienen un rol básicamente en evaluar lo que es la necrosis y la ruptura de las fibras a través de las enzimas que se liberan cuando se daña este tejido miocárdico. El tratamiento definitivo va a depender de cada causa. La contusión pulmonar tiene como principal síntoma la disnea que presenta el paciente, y cuando hablamos de un pulmón blanco, en realidad no, estamos hablando de un hallazgo en la radiografía de tórax. Pero como síntomas, el principal es la disnea que presenta el paciente. La fisiopatología que hay de fondo es básicamente una hemorragia alveolar, producto del trauma, y esto también puede estar acompañado de un edema intersticial y un colapso pulmonar, es decir, una atelectasia. La contusión pulmonar puede ser producto del trauma torácico cerrado de manera directa, o sea, ocurre un trauma torácico cerrado y el pulmón sufre una contusión y ocurre la contusión pulmonar, pero también puede ocurrir un trauma torácico que provoque un tórax inestable sin que haya contusión pulmonar, y luego de unas horas de presentar el tórax inestable, el mismo tórax inestable tiene como complicación a la contusión pulmonar. El tratamiento inicial, entonces voy a añadir acá que el tórax inestable tiene como complicación a la contusión pulmonar. El tratamiento inicial es básicamente una evaluación por el AGA para ver si es que hay insuficiencia respiratoria o no. Si la presión arterial de O2 es menor a 60 milímetros de mercurio, estaremos enfrente de una insuficiencia respiratoria tipo 1. Y se hace una radiografía de tórax también para evaluar tanto los arcos costales como también el pulmón en sí. Y acá es donde podemos ver el signo del pulmón blanco. El tratamiento definitivo es vigilancia e intubación. También hay que controlar los fluidos, porque una sobrecarga de fluidos puede fácilmente provocar una congestión pulmonar en el caso de una contusión pulmonar. La rotura del árbol traqueobronquial, básicamente la clínica aquí es la de enfisema subcutáneo. La fisiopatología puede presentar hipoxemia, colapso pulmonar parcial o completo. Y el tratamiento inicial es una broncoscopía más una TAC para evaluar todo el compromiso que puede haber en el árbol traqueobronquial, ¿no? El tratamiento definitivo es una reparación quirúrgica, desde luego. Y con esto habría concluido el priming de otras lesiones torácicas en el apartado de cirugía cardiovascular y de tórax. En este priming revisaremos el tema de taponamiento cardíaco. Empezando por la fisiopatología, se trata de una colección de líquido en el espacio pericárdico, lo que aumenta el volumen y aumenta la presión. Este líquido puede ser, por ejemplo, exudado, como en el caso de una pericarditis, puede ser trasudado, como en el caso de un estado de anasarca, o puede ser sangre, como en el caso de un hemopericardio. En el caso del hemopericardio, una de las etiologías más frecuentes y más importantes es el traumatismo. El traumatismo torácico, por supuesto. Otra de las causas que no están relacionadas con el trauma, en el caso del hemopericardio, sería la rotura de pared libre, por ejemplo, del ventrículo. Esto es un tipo de complicación de un infarto, lo que se llama una complicación mecánica post-infarto. Y ahondando un poco más en lo que es la fisiopatología,
el aumento del volumen del espacio pericárdico va a provocar un aumento en la presión del espacio pericárdico y va a comprimir el corazón, lo que va a dificultar la función diastólica y va a provocar una insuficiencia diastólica. En el tema de la temporalidad puede ser agudo o crónico. Es importante porque la diferencia de volúmenes necesario para provocar un taponamiento cardíaco varía dramáticamente. En el caso de un taponamiento cardíaco agudo, como lo sería en el caso de un traumatismo, solo se necesitan 250 mililitros de sangre para poder provocar un taponamiento cardíaco. Mientras que en el caso de, por ejemplo, una pericarditis crónica, digamos por tuberculosis, o una insuficiencia renal crónica que provoca un derrame pericárdico urémico, todos estos escenarios que he mencionado, o una neoplasia también, puede provocar un derrame pericárdico que va aumentando en volumen de manera crónica y puede llegar hasta los 2 litros, y ahí en ese caso, en ese escenario, ya podría provocar un taponamiento cardíaco, o sea, ya podría afectar la función diastólica del corazón. Pero ¿por qué esta variación tan grande en los volúmenes? Es básicamente porque el corazón, en el caso de un taponamiento cardíaco agudo, el corazón tiene menos capacidad de adaptarse y el mismo saco pericárdico tiene menos capacidad de distensión porque está aumentando el volumen de manera más rápida, más acelerada. Mientras que en el caso crónico, la distensión del saco pericárdico es muy lenta porque el incremento del volumen es muy lento y al corazón le da más posibilidad de adaptarse, ¿no? En el caso de la clínica tenemos la típica triada de Beck, donde podemos ver hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados. La hipotensión es por la insuficiencia diastólica, la ingurgitación yugular por la compresión al haber un aumento de la presión del espacio pericárdico comprime las cavidades derechas, eso es algo típico del taponamiento cardíaco de hecho, y al comprimir la aurícula derecha y los vasos, principalmente la aurícula derecha, reduce el retorno venoso y por lo tanto a nivel de la vena cava superior ocurre una ingurgitación de las venas yugulares. Y los ruidos cardíacos apagados son, por supuesto, porque hay líquido, en este caso sangre, ¿no? Por ejemplo, en el caso del hemopericardio, alrededor del corazón, lo que dificulta que las ondas, el latido se pueda percibir de manera adecuada con el estetoscopio, ¿no? Se ven como ruidos cardíacos, como dice su nombre, apagados. El pulso paradójico también está presente. Este es un pulso en el que durante la inspiración tenemos un pulso, digamos, constante y durante la inspiración el pulso reduce y luego vuelve a incrementar, o sea, este es durante el periodo de inspiración. Reduce la amplitud del pulso, es a lo que me refiero. Y la disnea, está presente como síntoma, la frecuencia cardíaca está aumentada por la hipotensión y por la descompensación, y hay un shock obstructivo. Este es un shock obstructivo, no es un shock hipovolémico, a pesar de que estamos perdiendo sangre, porque el volumen de sangre realmente que se pierde o que se necesita es poco, 250 mililitros. No es que haya una pérdida de volemia importante, pero sí hay una pérdida hay un compromiso que provoca un shock obstructivo, ¿no? Justamente por la compresión de los ventrículos y de las cavidades cardíacas. El diagnóstico se hace por ecocardio y básicamente el hallazgo típico es la compresión de cavidades derechas. En el EKG se ve que el voltaje ha reducido justamente por este aislamiento que hay, más o menos similar a lo que ocurre con los ruidos cardíacos apagados. Hay un espacio aumentado entre los electrodos y el corazón, por lo tanto hay un voltaje disminuido en el que se percibe en el EKG. Pero también se puede ver una alternancia eléctrica, que esto es cuando hay un QRS normal, digamos, y un QRS pequeño. Luego en el siguiente latido, para ser más exactos, onda P, QRS, onda T, y luego el siguiente sería onda P, QRS, onda T, siguiente onda P, QRS, onda T, P, QRS, onda P, y esto sería la alternancia eléctrica. Esto vamos a hacer un poco más alto, acá. De manera intercalada hay un latido alto, un latido bajo, un latido alto, un latido bajo. El tratamiento es la pericardiocentesis. Y el tratamiento definitivo, porque el tratamiento inicial es la pericardiocentesis, el tratamiento definitivo es la ventana pericárdica. O la toracotomía también. Hay que tener cuidado con el aumento de fluidos, porque esto podría descompensar al paciente y puede ser necesaria la ventilación mecánica. Con esto habríamos concluido con el priming de taponamiento cardíaco.
En este priming veremos el tema de trauma torácico. Empezaremos en la parte superior del algoritmo, donde llega un paciente con un trauma torácico y lo primero que tenemos que descartar es si hay o no un paro cardiorrespiratorio. Porque si el paciente presenta un paro cardiorrespiratorio, inmediatamente tenemos que pasar a hacer un RCP. Si no hay un paro cardiorrespiratorio, vamos a ver lo que es el ABCDE de la TLS. Recuerden que el A es de vía aérea y protección cervical, la B es de la respiración, la C de la circulación, la D del aspecto neurológico y la E del aspecto externo. Los traumas pueden clasificarse en contusos, que son lo mismo que cerrados, o penetrantes, que son lo mismo que abiertos. Independientemente si son cerrados o abiertos, lo siguiente que vamos a evaluar luego de descartar el paro cardiorrespiratorio es ver la inestabilidad hemodinámica. Si el paciente no está inestable y ha sido un trauma contuso, entonces lo siguiente que vamos a hacer es una radiografía de tórax y un EKG. Y con esto vamos a evaluar el riesgo que hay de lesiones intratorácicas. Los casos de alto riesgo pueden estar resumidos aquí. Si el paciente tiene una alteración en la radiografía que hemos hecho, si el paciente tiene un tórax inestable, que recordemos que son la fractura de 3 costillas consecutivas o más, pueden ser 4 por ejemplo, pero en 2 puntos distintos. Es decir, si tenemos las costillas aquí, vamos a dibujar 4, se fracturan 3 costillas consecutivas, pero en 2 puntos diferentes. Lo que aísla este pedazo de las costillas, este paquete costal lo aísla, digamos, este nuevo paquete costal, digamos, y lo hace independiente del resto de la parrilla costal. Esto ya lo veremos más a detalle en el priming de tórax inestable. También la fractura de esternón, la fractura de escápula y la dislocación esternoclavícula posterior hablan de un trauma de alta energía. También, por supuesto, los pacientes mayores de 60 años y con dolor de pecho también son un candidato posible para lesiones intratorácicas. Si el paciente tiene bajo riesgo de lesiones intratorácicas, entonces solamente vigilancia y complementación para las pruebas, o sea, complementación con pruebas para llegar al diagnóstico. Cualquier lesión que pudiese haber por el trauma de tórax, pues pedir más pruebas adicionales para detallar un poco más el diagnóstico. Cuando el paciente tiene alto riesgo de lesiones intratorácicas, entonces hay que pedir una ECOFAST extendida para poder evaluar el espacio pleural. Recordemos que la ECOFAST convencional no evalúa el espacio pleural. Sí evalúa el espacio pericárdico, pero no el espacio pleural. Un ATAC también, una angiografía y un tratamiento según el caso. Si es que el paciente presenta un traumatismo torácico cerrado y sí presenta inestabilidad hemodinámica, entonces vamos a hacer una ECOFAST extendida para poder evaluar a nivel del tórax el pericardio, pero también el espacio pleural, y una radiografía de tórax. Con esto vamos a valorar si es necesaria una toracocentesis, una toracostomía o una pericardiocentesis. Si la inestabilidad hemodinámica persiste, se mantiene, entonces hay que ver. Si no se mantiene la inestabilidad hemodinámica, o sea, si ya se resolvió, hay que hacer vigilancia y complementar el diagnóstico, por ejemplo, con un ATAC o con una angiografía. Si la inestabilidad hemodinámica sí persiste, entonces hay que hacer una toracotomía de urgencia. En el caso del traumatismo torácico abierto, otra vez hay que evaluar si hay inestabilidad hemodinámica o no. Si el paciente no está inestable, entonces hacemos una ECOFAST extendida, una radiografía de tórax, un EKG, un TAC, todo el estudio, porque básicamente es un paciente que no está inestable, por lo tanto podemos darnos el lujo de hacer todas estas pruebas diagnósticas. Y vamos a tratar según el resultado y realizar una vigilancia. Si el paciente tiene un trauma abierto de tórax y está inestable hemodinámicamente, entonces hay que valorar la opción de toracocentesis, toracostomía o pericardiocentesis, según la situación del paciente, y si es que con eso no resuelve, toracotomía de urgencia, igual que en este caso, ¿no? Es muy similar. Y con esto habríamos concluido el priming de trauma torácico.
En este priming revisaremos el tema de trombosis venosa profunda y además vamos a ver de manera tangencial o en paralelo la trombosis venosa superficial y más que varices sería la insuficiencia venosa. Antes de empezar vamos a hablar un poco de las úlceras venosas porque en el priming de enfermedad arterial periférica hablamos de las úlceras arteriales y ahora vamos a ver las diferencias que tienen con las úlceras venosas. Recordemos que las úlceras arteriales son bastante dolorosas, suelen ser úlceras secas, suelen ocurrir en la parte distal de los miembros, de las extremidades, principalmente hablando de miembros inferiores, ¿no? En el caso de las úlceras venosas hay diferencias claras, por ejemplo, son menos dolorosas, son húmedas, mientras que las arteriales eran más que nada secas, y afectan principalmente el malleolo interno. Y las úlceras arteriales, como dije, son frecuentes en las áreas más distales, por lo tanto son frecuentes en los dedos. Las úlceras venosas no son frecuentes en los dedos, son más frecuentes en el malleolo interno. Otra característica distinta es que mientras las úlceras arteriales pueden tener signos de insuficiencia arterial, como podría ser a nivel de la piel, pérdida del vello, por ejemplo, y piel seca. En el caso de las úlceras venosas, lo que suele haber en la piel es cambios de coloración, en los casos ya crónicos, ¿no? Sobre todo adopta una coloración como ocre o color cobre, un poco marrón. Y eso sería lo principal en la diferencia de las úlceras venosas con las úlceras arteriales. Pero en la que es la trombosis venosa profunda, las características principales son los típicos factores de riesgos que hay que tener en cuenta para todas las trombosis, en realidad, que sería la tríada de Virchow, ¿no? Que es la éstasis del flujo venoso, por supuesto, del flujo sanguíneo, la lesión endotelial, y por último, el estado procoagulante, ¿no? La hipercoagulabilidad. Esos son los tres componentes de la tríada de Virchow que se repiten en, digamos, todas las enfermedades que tienen un componente trombótico. Es importante recordar la tríada de Virchow, ¿no? El lugar más frecuente donde ocurre este tipo de trombosis es en la parte poplitea. Suelen ser, en general, la trombosis venosa profunda es más frecuente por encima de la rodilla que por debajo de la rodilla. Y ese es un problema, porque en realidad los trombos que ocurren por encima de la rodilla tienen más probabilidad de provocar la complicación más temida de la trombosis venosa profunda, que es el TEP. La trombosis venosa profunda es, de hecho, la principal causa de TEP. Pero como digo, cuando ocurre por encima de la rodilla, que son la mayoría de los casos, hay mayor riesgo de TEP. Esa es una pierna, ya que está su pie. La clínica típica, la verdad es que la mayoría de las, bueno, no la mayoría, pero gran parte de las trombosis venosas profundas son asintomáticas. Pero cuando hay clínica, cuando hay síntomas, suele haber tumefacción, dolor, cambios en la coloración como cianosis o palidez y también edema. El signo de Homans es un signo clásico en realidad, en el cual hay un dolor en la pantorrilla, la dorsiflexión del pie. También hay un signo de Meyer, en el cual hay dolor en la pantorrilla, pero no a la dorsiflexión. Pero estos signos son en realidad anecdóticos, o sea, no son frecuentes, no son muy sensibles. La tromboflebitis migratoria es una tromboflebitis en la cual ocurre una TBP, o una trombosis venosa profunda en diferentes partes del sistema venoso profundo, que por cierto el sistema venoso profundo incluye la vena ilíaca, la vena femoral y la vena poplitea. Esos son los que están por encima de la rodilla, los más frecuentes, y ya también tenemos lo que es la vena peronea y la vena tibial, ¿no? En el sistema profundo, ¿no? Pero estos son los más frecuentes. Entonces, la tromboflebitis migratoria sería, por ejemplo, un trombo que se forma en la vena ilíaca, pero luego desaparece y luego aparece un trombo en la vena poplitea y luego uno en la femoral y luego en la ilíaca del otro lado. Por eso es migratoria. Y esto es una consecuencia de un síndrome paraneoplásico, porque recordemos que el cáncer activo aumenta el riesgo es un estado protrombótico, aumenta el riesgo de formación de trombos, ¿no? Los cánceres que más provocan trombos son el cáncer de páncreas, el cáncer de pulmón y el cáncer de colon. El diagnóstico es principalmente por un ecodoppler. El ecodoppler tiene una sensibilidad del 95% y es la prueba más utilizada para este caso. Y el dímero de
recordemos el dato de que tiene un valor predictivo negativo alto, lo que significa que cuando el dímero D es negativo, efectivamente hay una alta probabilidad de que el paciente no tenga un trombo, ¿no? Pero cuando el dímero D es positivo, realmente no nos dice mucho porque hay muchas condiciones que elevan el dímero D, como las cirugías, el embarazo y, por ejemplo, el trauma mismo, o sea, los traumas, los accidentes de tránsito, por ejemplo, pueden elevar el dímero D sin que haya un trombo presente. También, como una prueba, tenemos la posibilidad de hacer una angioresonancia magnética o una angiotomografía, ¿no? En el tratamiento profiláctico tenemos, bueno, las medidas de movilización, elevación, compresión, hidratación, etc. Fármacos, a nivel de fármacos, a bajas dosis, podemos usar la heparina de bajo peso molecular, o sea, la enoxaparina. Recordemos que cuando es profiláctico, la enoxaparina se da a dosis de 1 miligramo cada 24 horas, 1 miligramo por kilo de peso. Aquí, por kilo de peso, cada 24 horas. Y la diferencia con la dosis terapéutica es básicamente que la dosis terapéutica también se da a 1 miligramo, bueno, esto lo vamos a poner aquí abajo en realidad, se da a 1 miligramo por kilogramo, pero cada 12 horas. Y se prefiere la enoxaparina sobre la heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada se da, por ejemplo, en pacientes obesos mórbidos, en los que tienen demasiado tejido adiposo y por lo tanto hay que recordar que la enoxaparina se administra en dosis, o sea, en vía subcutánea y por lo tanto, al tener mucho tejido adiposo, los pacientes con obesidad mórbida, pues se prefiere la heparina no fraccionada por su vía de administración, ¿no? El fondaparinux en pacientes que tengan alto riesgo de sangrado o que tengan plaquetopenia, porque recordemos que uno de los efectos adversos de la heparina no fraccionada y de la heparina de bajo peso molecular es la posibilidad de plaquetopenia. Y el fondaparinux es digamos, es más fácil de controlar, es más preciso, es más caro también, pero bueno, por eso se utiliza en pacientes que tengan alto riesgo de sangrado, ¿no? Los NACOS, que son los nuevos anticoagulantes orales, donde está el dabigatran, el apixaban y el rivaroxaban. Recordar que el dabigatran, recordemos el bi, que es del factor 2 de coagulación, que es la trombina, o si prefieren, acuérdense por el TR de trombina, y el XA, todos los que tengan SA son del factor 10 activado, que inhiben el factor 10 activado, mientras que el dabigatran inhibe la trombina directamente. El tratamiento, ya no la profilaxis, esto es básicamente reposo, elevación, anticoagulantes como la enoxaparina, esta vez a una dosis terapéutica, recuerden, la dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Vamos a poner un poco mejor esto, cada 12 horas. Y 3 a 6 meses o de manera indefinida, según sea reversible o irreversible la condición del paciente. En los pacientes en los que no se puede anticoagular porque tienen un alto riesgo de sangrado, entonces se va a tener que optar por un filtro de vena cava o filtro de Greenfield, en el cual se coloca en la vena cava por intervencionismo, se coloca, si esta es la vena cava, se coloca una canasta, una especie de canasta, en la cual pasan los trombos por la vena cava, pero quedan atrapados en el filtro y no llegan a el pulmón y no llegan al tronco pulmonar, no llegan a hacer un TEP, por lo tanto. Entonces este filtro de vena cava, el único sentido que tiene es evitar que el TBP se transforme en un TEP, se complique con un TEP, pero no van a resolver el TBP. Entonces en estos casos se utiliza, por ejemplo, en pacientes con falla renal o contraindicación de anticoagulación, ¿no? La ligadura de la vena cava es una opción, también es una posibilidad. Y se va a utilizar en pacientes que tengan embolias múltiples o que tengan tromboflebitis séptica a nivel pélvica, ¿no? Lo que es la trombosis venosa superficial, que sería la contraparte de la trombosis venosa profunda, ocurre en el sistema venoso superficial, principalmente en las afenas. No hay, como características, no presenta embolias como lo que sí presenta la TBP, es decir, que la trombosis venosa superficial no produce TEP, mientras que esta sí produce TEP, como está mencionado ahí. Y lo que son la clínica principalmente es un cordón indurado, puesto que es superficial, es más palpable que el profundo y se puede ver, por ejemplo, la vena safena indurada por la presencia del trombo en su interior, por supuesto. Hay dolor, hay rubefacción y hay calor local. El diagnóstico también se realiza con una ecodoppler y con el examen físico, ¿no? El tratamiento es básicamente la elevación, hay que aplicar calor y reposo relativo. No se deberían aplicar o no se deberían administrar anticoagulantes orales, no es necesario.
pero hay excepciones y es cuando se afecta la desembocadura de la safena interna, porque en ese caso sí puede haber cierto riesgo de que el trombo migre y por esa razón sean anticoagulantes orales. En lo que es la insuficiencia venosa, la parte de aquí inferior, las varices, aquí hay una clasificación, que es la clasificación de SEAP, y las características principales son venas dilatadas y tortuosas. Todos hemos visto alguna vez alguna varice, así que ya tenemos una idea de cómo es las características. Suelen ser venas superficiales, por supuesto. La clínica es principalmente un problema estético, pero también puede llegar en casos muy graves de insuficiencia venosa a las úlceras venosas que comentamos anteriormente. Según el grado de SEAP, de la clasificación de SEAP, podemos tener, por ejemplo, la clasificación de SEAP inicia con el 0 no hay nada, en el 1 hay telangiectasias, en el 2, bueno, vamos a poner acá asintomático o nada, vamos a poner negativo, no hay nada. En el 1 hay varices, telangiectasias, en el 2 hay varices, en el 3 hay edema, en el 4 hay cambios en la coloración de la piel. En el 5 hay úlceras curadas. Y en el 6 hay úlceras activas. Entonces, según los grados del SEAP, vamos a tener una clínica distinta, ¿no? Las complicaciones más grandes de las varices en realidad que sangre o que se trombose, por lo que sería la varicorragia o la tromboflebitis. Y en el diagnóstico tenemos otra vez la ecodoppler y en realidad eso sería más complementario en las varices. Aquí sería la ecodoppler. La insuficiencia venosa en sí es importante el ecodoppler, pero en las varices es un poco complementario y por supuesto el examen físico, ¿no? El tratamiento son medios físicos y si hay complicaciones se puede hacer la fleboesclerosis con láser o si es grande se pueden utilizar también sustancias esclerosantes. Con eso ya habríamos terminado lo que es el priming de TDP.